Hoy Argentina debe 450.000 millones de dólares, es decir, bajaríamos impuestos más de lo que tenemos de deuda. Pero no solo eso, Guillermo, que hay algo muy importante. Nosotros cuando llegamos, que también hay que señalarlo, digamos, porque los kirchneristas mienten recurrentemente cuando dicen que somos un gobierno endeudador. Fíjese esto, nosotros cuando llegamos, la deuda eran 500.000 millones de dólares. Nosotros en lo que van de los 20 meses de gestión bajamos la deuda 50.000 millones de dólares. O sea, algo inédito que en 20 meses de alguien haya pagado 50.000 millones de dólares. Pero al margen de eso, el kirchnerismo cuando llegó al poder, con Néstor Kirchner, había 140.000 millones de dólares de deuda. Cuando yo llegué al poder había 500.000 millones de dólares de deuda. O sea que la deuda subió 360.000 millones de dólares. Sí. De esos 360.000 millones de dólares, Macri tomó 60.000 millones de dólares. Quiere decir que el kirchnerismo endeudó a los argentinos en 300.000 millones de dólares. Es decir, de la deuda que se tomó en ese periodo, el 83% de esa deuda que se tomó es culpa del kirchnerismo. Digo, porque ellos tomaron 300.000 millones de dólares de deuda. Entonces, y nosotros que llegamos y pagamos 50.000 millones de dólares de deuda, nos acusan de endeudadores. Y en este marco también, en campaña o no, el kirchnerismo, la oposición dice, la reforma laboral del presidente Milei es para quitarle los derechos ganados a los trabajadores. Eso es falso. Eso es falso, porque usted lo que va a tener es la opción. O sea, Argentina tiene leyes laborales que deben tener por lo menos 70 años. Quedaron anacrónicas para la realidad. Son extemporáneas para el hoy, para lo que se viene. Exactamente, para la realidad del mundo de hoy y ni que hablar para lo que viene hacia adelante. ¿Sabe cuál es el mejor reflejo que las leyes laborales en Argentina no funcionan? Que la mitad de las personas están claro, en el segmento informal. Sí. Entonces, en ese punto está claro que no está funcionando. Y eso, mire, no es que lo saben los empresarios, lo saben hasta los sindicalistas también. O sea, digo, y claramente que la política lo sabe, pero lo usa de manera demagógica. Hay gente, digamos, que como es parte de la industria del juicio, llámese el señor Recalde, digamos, o sea, que montaron un negocio para chuparle la sangre a los trabajadores con la industria del juicio, que pueden directamente quebrar empresas. Bueno, eso es otro problema. Están defendiendo un interés corporativo para, digamos, perjudicar a los trabajadores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es darle la posibilidad a los argentinos de que puedan optar por otro sistema. Es decir, si usted va a ir a una nueva negociación, en esa negociación usted puede elegir, las partes pueden ponerse de acuerdo de seguir manteniendo el contrato de hace 70 años. Pero, ok, digamos, y para los que están eso, digamos, si quieren seguir con ese contrato, está, listo, ya está. Pero ¿qué es lo más interesante? Que si usted está del segmento informal y quiere pasar al segmento formal, puede hacer un nuevo contrato laboral que le permita estar formalizado y con otras lógicas de flexibilidad que a usted le permite estar mucho mejor. O sea, sin que el que quiera dar trabajo esté pendiente de que si el día de mañana es el que le dio laburo, lo denuncia, tiene que cerrar la pyme. Tiene que cerrar la empresa, exactamente. Entonces, se termina con la industria del juicio, por ejemplo. Claro. Entonces, pero esto es lo interesante, usted no va a perder ningún derecho, porque el que está en el segmento informal no tiene ninguno. Claro. Entonces, y los que están en el segmento formal pueden seguir eligiendo estar en el mismo sistema. Usted le da la opción al que está en el segmento informal pasar al segmento formal, lo cual es una ganancia enorme, ganan las dos partes. ¿Me comprende? Sí. Ahora, claro, sí, pierden los de la industria del juicio. Exacto, obvio. El caranchismo. Ahora, los caranchos, exactamente. Presidente, como Recalde. En este marco. Digo, lo inventó Recalde padre eso. Y obviamente que, digamos, el hijo defiende el negocio de la familia. Por eso asustan a la gente. O sea, una de las lógicas del socialismo del siglo XXI es asustar a la gente. Piensen en toda la campaña negativa que me hicieron en el 2023. Por ejemplo, me dijeron que iba a cerrar las universidades. Sí. ¿Están cerradas? No. Siguen. Dijeron que iba a cerrar los hospitales. ¿Están cerrados? No. Es decir, fíjese todas las cosas con las que amenazaron. Ninguna es cierta y sin embargo siguen asustando a la gente con eso. Sí, ahora, para que esto salga, presidente, usted necesita mayor volumen en el Congreso. Autodefinido como bilardista, ¿qué sería un buen resultado el próximo domingo? Por ejemplo, una que me asegure el tercio en la Cámara. Eso es un buen resultado. Porque eso, esa pared de defensa de la que sería una pared. Ruggau fue... Exacto. Ajá. Digo, entonces, y si además usted se fija con nuestros aliados más afines, digamos, podemos llegar a estar entre lo que
digamos, cosechamos nosotros y, digamos, nuestros aliados afines, llegar a 100 votos, por ejemplo, en la Cámara Baja sería posible, y conseguir el quórum también sería posible. Entonces empezamos a encontrar una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar las reformas. Entonces nosotros necesitamos la pared, digamos, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso ya es un número bastante más grande que lo que se necesita para poder sostener la pared, y no solo eso, sino que además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas. Presidente, inexorablemente va a haber cambios en el gabinete. Se dicen dos cosas: cambios en el gabinete y mayor política de consensos. Vamos a esta... Digamos, a ver, hay cambios que van a tener lugar naturalmente. Claro, digamos, hay ministros que tienen otras funciones. O sea, digamos, ya sea la doctora Burrich, que va a ser senadora por la capital federal. Petri. O sea, Petri, que digamos va a ser diputado por la provincia de Mendoza. El propio Manuel Adorni, digamos, que ganó la elección para legislador porteño. Entonces, eso, digamos, es obvio, digo, que eso requiere cambios. Claro. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es, mire, usted me conoce, yo soy bilardista a ultranza. Sí. Yo tengo un contrato con los argentinos que fue cuando me eligieron en el 2023. Usted recuerda, nadie hizo propuestas, el único que hizo propuestas fui yo. Y le voy a decir algo, es un trabajo que hizo el propio Manuel Adorni, que hizo la bitácora de logros. Nosotros hemos cumplido el 99% de las promesas de campaña. En 20 meses, o sea, eso no lo hizo nadie en Argentina, nadie. Era una rareza que un presidente llegara diciendo no hay plata. Bueno, digo, lo cumplimos, porque en el primer mes alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro y en 6 meses arreglamos el descalabro que nos dejaron en el Banco Central. Digo, algo inédito en la historia. Pero al margen de eso, a lo que voy es, yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer. Presidente, ¿le puedo mostrar unos videos? Porque, sí, por ejemplo, claro. Mire, a ver, espere que pongo la... Pero, no, sí, pero yo necesito usted los anteojos y yo poner la clave. Las muletas oculares. Sí. Voy a empezar por uno que es de Bussi, dice que es candidato en Tucumán, lanzó un spot. Se llama Presbicia, creo. Ahí lo tiene. A ver. Nacionales. Lista 501, Frente Tucumán Primero. Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. Yo tenía entendido que no es candidato de La Libertad Avanza. ¿Usted sabía esto? ¿Tiene algo para decir? Bueno, la verdad es que eso es una actitud propia de un farsante, de un fascineroso, de un mentiroso. Porque eso, primero que ese video es viejo, y hoy, digamos, él no forma parte de La Libertad Avanza, y la verdad que quiera engañar a los tucumanos de esa manera me parece una ofensa al intelecto de los tucumanos. Y no solo eso, sino que además hemos decidido dejar esto en manos de la justicia, porque claramente esto no puede, digamos, o sea, engañar a la gente de esta manera. La verdad es que es lamentable que recurran a la trampa, ¿no? Y que nuestro candidato es Federico Peli. Entonces, de vuelta, digamos, La Libertad Avanza, que es el casillero violeta con el águila blanca. Digamos, entonces me parece que eso de tratar de andar carancheando votos, me parece de una bajeza, bueno, por algo quedó fuera del espacio. Quedó claro. Formosa, la forma de hacer campaña, le muestro un militante que le pega una terrible piña en el ojo. ¿Esto lo había visto? Sí, no, esto es tremendo. Esto es tremendo porque eso muestra lo que es la esencia del kirchnerismo, digo, donde una de sus expresiones más acabadas claramente es Gildo Infran en Formosa. Fíjese,
Se lo hago con un paralelo. Nosotros hicimos un acto hermoso en el Movistar Arena, donde asistieron 15.000 personas, fue una verdadera fiesta, un clima hermoso, fantástico. Había militantes kirchneristas que venían y se sacaban fotos con nuestras agrupaciones, ya sea la Fuerza del Cielo, la Púrpura, la Libertad Avanza Jóvenes, universitarios, o sea, pudieron estar entre nosotros sin ningún tipo de problema. Ahora, un libertario va donde está las fuerzas de Gildo Infran y el kirchnerismo y le reventaron un ojo.